Hola, bienvenidos a un nuevo video de preparación para el examen de admisión de el Politécnico. En este video vamos a hablar sobre el proceso de cómo México logró organizar su estado después de que nos logramos independizar de los españoles. Entonces, pues después de como un poquito de contexto, después de que se concluyó la independencia, después de tanto tiempo de lucha de 10 años, el país está en una situación de crisis y era crisis económica y política. Entonces los nuevos dirigentes, los que estaban al mando, se enfrentaron pues a una tarea súper difícil, que era la de reconstrucción económica y la de construcción del Estado-Nación de México y de cómo iba a funcionar, de sus órganos de gobierno para poder lograr la estabilidad del país. Y pues este proceso lo tuvieron que llevar a cabo en medio de el acoso de muchas potencias capitalistas como la de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, quienes se quisieron apoderar de nuestro país con todas las formas posibles de intervención francesa. Entonces, mientras estaban tratando de construir un país, al mismo tiempo teníamos que estar luchando contra las potencias que trataban de dominarnos otra vez y tomarnos como con parte de su poder. Y para lograr pues este proceso tan difícil, pues también contábamos con gobernantes sin experiencia. Entonces, pues los gobernantes carecían de experiencia en la administración pública porque nunca les había tocado llevar parte de esa chamba. Contaban con influencia súper limitada de una región o un grupo entre regiones o grupos, y desconocían la realidad social del país. Entonces, pues realmente ni siquiera sabían las condiciones en las que se encontraba el país como para poder adecuar estas leyes a cómo nos encontrábamos. Y ellos sí querían la consolidación de una nación moderna y soberana, que tuviera un estado fuerte y con instituciones legítimas. Pero pues no se ponían de acuerdo sobre la forma de organización política, pues la que fuera más adecuada a la realidad. Y esto, y aparte la ambición de poder y de riqueza de muchos de ellos, los llevó a enfrentarse violentamente, a ensayar diferentes formas de gobierno, pero pues estar intentando tantas formas de gobierno provocaba a veces situaciones de guerra constante en el país, y esto hizo que se dificultara la consolidación del Estado Nacional que respondiera a las necesidades del país y de su población. Entonces, pues iban empezando, no tenían experiencia, cada que intentaban alguna forma nueva de gobierno se desataba otra guerra, no conocían realmente la situación del país, y pues el hambre de poder y de riqueza hizo todo este proceso muchísimo más difícil, y ni siquiera lograban cubrir las necesidades del país y de la población. Entonces, pues la creación de un Estado Nacional mexicano fue una tarea súper difícil, y esta se llevó a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y más o menos pues se puede decir que se logró hasta después de la Revolución de 1910. Y pues durante la primera mitad del siglo XIX fueron los años más intensos y violentos. Entonces, cuando se llevó a cabo la independencia, o sea, como inmediatamente
México solo existía en el papel, no había como nada que lo sustentara. En 1821 no estaban las instituciones virreinales, a excepción de la iglesia y del ejército. Pero la independencia no modificó las características de la sociedad colonial y la población siguió dividida en estratos sociales, se mantuvo incomunicada y estaban aislados en diferentes regiones a lo largo del país. Y entonces tuvieron que pasar varias décadas para que los grupos políticos que se disputaban al poder crearan las instituciones y el gobierno capaz de conjuntar o imponer las diferentes tradiciones de los grupos étnicos a las diferentes regiones geográficas y a los diferentes intereses. Y se dice que la construcción del Estado Nacional Mexicano se pudo llevar a cabo en 3 etapas diferentes y las vamos a explicar cada una de ellas. Entonces, la primera etapa es de la consumación de la independencia hasta el movimiento de reforma, que pues es la consumación de la independencia en 1821, y el movimiento de reforma alrededor de 1853. Y durante esta etapa se caracteriza porque fue un periodo de fuertes disputas entre dos grupos que querían ganar el poder político en México. Entonces estos grupos eran los centralistas y los federalistas. Y pues en medio de esta crisis estaba también la crisis permanente de finanzas públicas y de economía. También en esta época se llevó a cabo la pérdida del territorio norte, que es la pérdida de Texas. Hubieron varias invasiones extranjeras y graves problemas sociales. Y aquí el Estado en sí no existe más que formalmente, porque en práctica no se lleva a cabo. Entonces en esta línea del tiempo podemos ver que en 1821 fue la consumación de la independencia. En 1824 se publica la primera Constitución Federal, que se llama la Constitución Federal de 1824. Después, en 1833 salen las primeras leyes liberales. En 1835 sale la Constitución Centralista, que también se conoce como las 7 leyes centralistas. Y en 1836 es cuando Texas sale de la independencia de Texas, o sea, se sale del territorio mexicano. Entonces, después de que se llevó a cabo la independencia y México estaba regido como un imperio, entonces después de que desaparece este imperio, los diputados del Congreso optaron por la república como la forma de gobierno idónea. Pero luego, después surgió una disputa entre los partidos de la República Federal y los de la República Central, o sea, los federalistas contra los centralistas, que es como estos dos sistemas de gobierno de los cuales no se decidían cómo se debía gobernar a México. Entonces, el centralismo viene del latín centra, que significa un solo lugar, y pues es un sistema que concreta el poder y las funciones políticas en un órgano central. O sea, se cuenta que el Estado es como la autoridad suprema y él provee exclusivamente el ejercicio y administración de los derechos públicos y colectivos del país. Y el federalismo, pues el federalismo es un acuerdo de unión entre varias entidades territoriales llamadas estados o provincias, que delegan parte de su autonomía en un organismo
u autoridad general, que es el Estado, y los estados conservan su soberanía, sus propias leyes y sus autoridades propias. Entonces, pues la división se llevó. Haz de cuenta que el grupo conservador, compuesto por el alto clero, por los militares, los terratenientes y los comerciantes, o sea, como la clase alta, optaron por el centralismo para que fuera el sistema de gobierno, porque garantizaba la conservación de sus fortunas y de sus privilegios. Y los federalistas, que tenían una mentalidad más liberal, pues representaban las aspiraciones de un nuevo grupo de la clase media. Entonces estaba conformado por pequeños propietarios y comerciantes, por profesionistas, por intelectuales y burócratas. O sea, de los federalistas estaban más, o sea, no las clases que ya estaban establecidas como en alta, sino los que tenían oportunidad de salir adelante porque estaban educados, porque tenían negocios o así, pero que el mismo sistema no los permitía subir. Y para el sistema centralista, pues ya los que están en la clase alta se quedarían en la clase alta y los que están en la baja, en la baja. Entonces, como vimos en la línea del tiempo anterior, en 1824 firmaron el Acta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y esta era firmada mayoritariamente por federalistas. Entonces, pues así juraron la primera constitución del país, y tenía varias influencias de la Constitución de Cádiz y de la Carta de los Derechos de Estados Unidos. Entonces, la Constitución de 1824 establecía que la República Federal y Representativa estaba conformada por 19 estados libres, 4 territorios y un distrito federal. También que había una división de poderes del Poder Ejecutivo, que estaba representado por el presidente y el vicepresidente, el legislativo, que eran 2 cámaras, la de diputados y la del Senado, y el Poder Judicial, que estaba conformado por la Suprema Corte de Justicia. Y entonces el gobierno federal sería defendido por una contingente pagada por los estados y con los impuestos cobrados en las aduanas. Y también decía esta Constitución que se representa la soberanía de los estados en asuntos internos, a la religión católica como única, y la libertad de palabra e imprenta. Entonces, pues de acuerdo con la Constitución de 1824, el gobierno federal sería sostenido por un ejército y una burocracia que estaba pagada por los estados, y que los estados mantenían su soberanía en asuntos internos con leyes y autoridades propias, pero la falta de recursos y los diferentes intereses del grupo de estos gobernantes agravaron la crisis política. Entonces, después de la Constitución de 1824, en 1833 entra al poder, fueron electos como presidente Antonio López de Santa Anna, y luego como vicepresidente Valentín Gómez Faría. Entonces ellos empezaron gobernando, pero al tiempo Santa Anna pidió un permiso para ausentarse un tiempo de la presidencia, y durante este tiempo pues llevó la presidencia Valentín Gómez Farías, y él sacó las primeras reformas liberales, y estas eran 8 reformas, y el objetivo de las reformas era la separación de las funciones de la Iglesia y del Estado, y subordinar a la Iglesia y ponerla como en segundo plano, y esto pues eliminando el cobro del diezmo, la secularización de los bienes de las misiones de California y la desamortización de los bienes del clero. Entonces, con el ejército se ordenó la disolución de todos los cuerpos armados que
que se hubieran levantado contra el gobierno. También se redujo el número de jefes y oficiales del ejército y se formaron las milicias o guardias nacionales con elementos del pueblo. Entonces, pues estas reformas que sacó Valentín Gómez Farías afectaban los intereses políticos y económicos de la iglesia y del ejército. Entonces, pues generaron un descontento y los conservadores exigieron el regreso de Santa Anna a la presidencia y que suspendieran estas reformas. Y entonces Santa Anna regresó y expulsó a Gómez Farías y a varios liberales, y él convocó un nuevo congreso que estaba dominado por los conservadores. Entonces es cuando comienza esta república centralista. El congreso, que estaba dominado por los conservadores, que llamó Santa Anna, suprimió la Constitución de 1824 y promulgó una nueva que se llamaba las 7 leyes centralistas, y con esta pues implementa la primera república centralista. Entonces es la segunda constitución que vimos en la línea del tiempo pasada, y este documento pues señala que la república central es la forma de gobierno. Los estados se transforman en departamentos con facultades limitadas. La religión oficial es la católica. El poder quedó dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. Y se crea un cuarto poder, que es el poder supremo conservador. Y que el presidente duraría 8 años en su cargo, y se restringen las libertades ciudadanas. Entonces, pues estas disputas entre los federalistas y los centralistas continuaron, y pues esto también causó la salida del estado de Texas para independizarse. Y entonces, pues por eso se caracteriza la primera etapa de la creación del Estado-Nación de México. Y luego está la segunda etapa, que es alrededor de 1850 a 1870. Y esta es de la Guerra de la Reforma y de la intervención francesa hasta la caída del Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y pues esta etapa de guerra civil entre dos grupos que representan dos proyectos de nación, los liberales y los conservadores, y la invasión e imposición de un gobierno extranjero. Y pues este periodo termina con el triunfo de los liberales, que es pues de la República Federal. Entonces en 1857 sale la Constitución de 1857, en 1859 son las leyes de reforma, de 1857 a 1861 se lleva a cabo la Guerra de Reforma, y en 1872 es la muerte de Benito Juárez. Y por último, pues está la tercera etapa de este proceso de que México se estableciera como un estado-nación, y pues es de 1880 a 1910, y se le conoce como la República Restaurada al Porfiriato. Y pues en esta etapa se adoptó el desarrollo capitalista en el país y la República Federal como forma de gobierno. Y pues lo más relevante en la creación del Estado de México, o sea, como país, es que pues en 1876 llega Porfirio Díaz a la presidencia, y pues ya sabemos que fue todo el porfiriato, y en 1910 inicia la Revolución Mexicana. Y este sería el último acontecimiento en el que se considera que fue relevante para la creación del país de México, de como su forma de gobierno y así. Y pues es parte del cómo hoy
Somos una república federal con las leyes que tenemos y la constitución que tenemos. Pues espero les haya gustado mucho este video y nos vemos pronto. Bye.